Prepárate para iniciar este día conectándote a la verdad. Nuestro deseo es desarrollar, a la luz de las Escrituras, una auténtica cosmovisión cristiana. Te invitamos a vivir en obediencia a la palabra una vida coherente con el Evangelio de Cristo, la única verdad que puede hacerte libre. Bienvenidos a Conectados al Camino, siempre en movimiento. Buenos días a todos nuestros oyentes de la emisora del Mensaje Diferente Dinámica 92.9 FM y bienvenidos a su programa bíblico Conectados al Camino, siempre en movimiento. Bueno es nuestro Señor que nos regala hoy un nuevo día y con él misericordias nuevas que corresponden solo a este día y que debemos y necesitamos disfrutarlas. Así que le invito a que no deje de disfrutar todo esto que nuestro Dios nos da hoy. Lo oraremos para ustedes en la producción nuestra hermana Adriana Osorio de Coello, quien modera para ustedes su hermano y amigo Henry Rodríguez. Vamos a iniciar, como siempre, nuestro programa con la oración Nos Conecta. Amado Señor, te damos gracias por tus bondades, por la salvación en Jesucristo que se nos ofrece y que nos has dado, que el Espíritu Santo nos ha llamado a la fe, al arrepentimiento. Y te damos gracias por eso, Señor, primeramente, pero también por la oportunidad de vivir, de tener familia, alimento, tantas cosas que son parte de tus bendiciones diarias. Toda la gloria y la honra es para ti, Señor, porque tú eres nuestro Creador y nuestro sustentador. Te adoramos en el nombre de Jesús. Amén. Así es, usted también puede conectarse o interactuar con nosotros a través de WhatsApp o mensajería de texto. 0412-051-0645, 0412-056-4959 y 0424-539-5991. Son nuestros números disponibles para que usted pueda interactuar. En la web usted puede escucharnos a través de www.radiodinamica.com.be/Barquisimeto. Conectados al Camino es el nombre de nuestro canal en Telegram, donde usted puede unirse, puede escuchar nuestros programas que han sido allí colocados. Vamos a nuestra sección, una frase, una reflexión. La apologética no consiste en vencer en las discusiones, sino en ganar a personas. En el corazón de la apologética cristiana yace el deseo de presentar a Cristo no solo como la verdad, sino como el fundamento de toda verdad. Es tanto una defensa intelectual de la fe como un testimonio personal de la obra transformadora de Dios en nuestras vidas. Se trata de llenar el corazón y la mente con la verdad de Dios, para que más allá de los argumentos resplandezca la luz de su amor y gracia en cada conversación. Hasta aquí, una frase, una reflexión. Hoy tenemos en nuestra sección grandes temas. El inicio de una serie corta titulada La defensa de la fe, apoyada bíblicamente con el texto de 1 de Pedro 3:15. Será una serie de 2 días solamente, 2 días consecutivos, hoy martes, mañana miércoles, y donde hoy específicamente vamos a analizar esa parte introductoria, definición, necesidad de la apologética, de esa defensa de la fe. Nos estará acompañando en estos 2 días nuestro apreciado hermano Alejandro Mirabal, coordinador académico del Seminario Reformado Latinoamericano y miembro de la Iglesia Bautista Reformada de Barquisimeto. Nuestro hermano Alejandro nos deleitará con esos análisis que estamos acostumbrados a escucharle y que se estarán dando en esta serie. Bienvenido, mi hermano Alejandro, nuevamente a Conectados al Camino. Gracias, hermano. Gracias también, Alexis. Gracias a la audiencia que escucha. Que el Señor los bendiga. Aleluya. La defensa de la fe, mi hermano, también llamada apologética, es por demás funciones o responsabilidades de todo creyente. La Escritura nos dice en 1 de Pedro 3:15, ese es el texto que hoy nos da el soporte, ¿verdad?, para toda la enseñanza de esta serie. 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 15. Si no, santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Esto nos va a llevar a lo que nuestro hermano Alejandro nos va a introducir
en este primer segmento del programa. Sí, un texto muy hermoso y sobre todo si lo consideramos también en el contexto completo de la epístola, lo que estaban viviendo estos hermanos y cómo incluso en medio de la adversidad, porque eran problemas de adversidad de mucha índole, debían estar preparados así como nosotros, toda la iglesia preparada para defender la fe. Eso es lo que conocemos como apologética. Entonces forma parte del desempeño, del desarrollo de la iglesia el defender la fe. No estamos hablando de algo solamente de profesionales, de gente que está en un evento oficial donde hay un micrófono, sino que esto forma parte de la vida diaria. Si conversamos con el mundo, nos daremos cuenta de que necesitaremos defender la fe. Y yo diría que toda la Biblia aborda este tema y nos enseña para defender la fe. Y es que desde que el pecado entró al mundo, la humanidad exhibe una rivalidad entre dos grupos de personas, lo que vemos desde Génesis 3. Esos grupos de personas son ¿quiénes? Los creyentes y los que no son creyentes, los hijos de Dios y los que no son hijos de Dios. Y aunque a veces en el desarrollo de la Biblia esa pugna se desarrolló en un plano físico, por ejemplo en el reino de Israel, el problema siempre es de cosmovisión, el problema siempre es de pensamiento, de pecado, de lo que pensamos. Y por supuesto de la vida que resulta de ese tipo de pensamientos que tenemos, de cómo interpretamos nuestro mundo, cómo vemos quién es Dios, quiénes somos nosotros. Y entonces ahí viene la lucha, la pugna es sobre todo de cosmovisión. Entonces, por la Escritura entendemos que Dios es veraz, Él es la verdad. Cristo dijo, yo soy la verdad, ¿verdad? Entonces, esa verdad, Dios se ha revelado, dice la Biblia, en la creación, ¿verdad? La creación manifiesta la gloria de Dios, nos muestra de su poder y de su deidad, y por lo tanto ninguna persona es excusable, ¿verdad? Delante de Dios y decir, yo nunca supe que tú existías, yo nunca supe que te habías revelado, porque la creación manifiesta la gloria de Dios. Pero también Dios se ha revelado especialmente en la palabra, en la Escritura. Tenemos estos 66 libros inspirados que nos dan testimonio de quién es Dios y qué es lo que pide del hombre. Entonces, Dios se ha revelado de manera clara, pero nuestro pecado nos impide ver la verdad. Entonces ahí es donde viene la lucha, ¿no? Estamos hablando de una rivalidad entre personas, los que tienen la verdad y los que no tienen la verdad. Yo sé que eso puede sonar exclusivista, yo sé que eso puede sonar a que usualmente ustedes tienen la razón, pero es la verdad. Solamente la palabra de Dios es la verdad. Solamente Dios es el único Dios verdadero, el Dios que conocemos por las Escrituras, y los demás son dioses falsos. Y las demás religiones no son verdaderas. O sea, ese es el punto, ¿no? Hay una verdad objetiva. Entonces solamente cuando ese Dios que creó todas las cosas, que se reveló en la creación y en la Biblia, nos ilumina, nos regenera, nos llama y nos enseña su palabra, nosotros podemos ver la luz. En tu luz veremos la luz, dice la palabra también. Entonces, solamente ahí estaremos del lado correcto de la pelea. Cuando Dios nos regenera, nos abre los ojos para ver la verdad. Ahí estamos entonces en el grupo de los creyentes, pero no olvidemos que vamos a tener entonces confrontación con los que no son creyentes. Y la iglesia cristiana siempre ha tenido esa necesidad de defender la fe. Se ha visto desde los primeros siglos como al interactuar con el mundo, porque somos la iglesia, pero estamos en medio del mundo y dialogamos con el mundo de todos los temas. No solamente acerca de Jesucristo y acerca del domingo y cosas que pudiésemos llamar religiosas en un sentido, sino de todo lo que es la vida y lo que nos rodea. Entonces los cristianos fueron acusados de sediciosos, fueron acusados de ser incestuosos, un montón de cosas, ¿no? De ser brutos intelectualmente hablando. Y bueno, entonces el cristianismo siempre estuvo entonces defendiéndose de esas falsas acusaciones y también presentando la verdad. Miren, la verdad es que Jesús es el Señor, no César. Y ustedes deben arrepentirse y deben creer en el Evangelio. Eso se desarrolló a lo largo de la historia y es lo que tenemos que hacer hoy también. Ok, tenemos esta parte introductoria solamente acá. Este es el inicio de la serie, así que nuestro invitado, nuestro hermano Alejandro Mirabar, coordinador académico del Seminario Reformado Latinoamericano, nos va a continuar deleitando con este introductorio, ya que los detalles van a ser, y las profundidades en todo esto van a ser explicados, expuestos. Así que en este inicio de este segundo segmento
tenemos definición, tenemos algunas cosas que la Escritura está mostrando, pero dejemos a nuestro hermano Alejandro que nos siga dando este análisis. Gracias, hermano. Sí, el tema de la apologética entonces es bien interesante si lo comprendemos como estamos haciendo desde la palabra de Dios y desde las bases, ¿no? Porque esto es un tema complejo, amplio, pero así como lo llevamos aquí en el programa, en el sentido de que, bueno, la Biblia nos muestra esa rivalidad y la necesidad entonces de que los que tenemos la verdad, hablemos la verdad para traer a las personas a Cristo, para convencerlos por medio de las Escrituras de que deben seguir al Señor. Eso tiene un objetivo, no es solamente, como usted decía en la frase, la reflexión, no es solamente ganar, sino, hey, quiero llevarte a Cristo finalmente. Entonces, eso es bien interesante, pero entonces recalquemos, en este caso hablando de definición, que la palabra apología sí aparece en el Nuevo Testamento. La palabra griega es apología, solo que nosotros tenemos esa transliteración y se escribe pues prácticamente igual, ¿no? Apología. Aparece en varios versículos del Nuevo Testamento. ¿Y significa qué? Bueno, defensa, una defensa verbal o una justificación, una respuesta ante, bueno, los que están demandando la razón, ¿verdad? Por ejemplo, en Hechos 22:1, Pablo estaba en medio de su arresto en Jerusalén y él dijo: varones, hermanos y padres, oíd ahora mi defensa ante vosotros. Ahí está la palabra apología. Estaba defendiendo su ministerio apostólico que recibió directamente de Jesucristo. Algo similar se ve en 1 Corintios 9:3, cuando él defiende su ministerio apostólico ante aquellos que decían que él no era ningún apóstol. Entonces él se ve la necesidad de defender. Sí, Cristo me llamó y me envió a los gentiles. Correcto. Yo no me puse aquí yo solito, sino que Cristo me mandó. Entonces él hace su defensa allí. Pero tenemos también otros textos bien interesantes, que es Filipenses capítulo 1. Este sí me voy a permitir leerlo del versículo 12 al versículo 17, porque Pablo reconoce que su arresto, el hecho de que él estuviese privado de libertad, movió a la iglesia a ser más apologética, a la iglesia a defender la fe, en vez de ser un hecho triste y lamentable, que en realidad lo es, pero motivó a la gente: hey, vamos a defender la fe, la palabra de Dios, vamos a aprovechar que la gente está hablando de este tema, de un Pablo preso, y que, bueno, aprovechamos y hablamos de la palabra. Entonces miren lo que dice Filipenses 1, versículo 12 al 17. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio. O sea, está hablando de la guardia romana. ¿Cuándo iba a llegar el Evangelio para allá? Bueno, providencialmente Dios lo llevó a él preso para eso. Por eso él no podía andar renegando de todo, sino el Señor me trajo acá. Bueno, el pretorio y a todos los demás, versículo 14, y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Algunos, a la verdad, predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. Hermoso, porque está dejando allí algo muy claro, que para cada uno de nosotros también es, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. Así es. Eso es para todos. A eso nos llamó el Señor. Así es. Entonces, bueno, en Conectados al Camino por Dinámica 92.9 FM, llegamos a nuestra sección Conectados con Buenos Libros, cortesía de la librería Legado Reformado Venezuela. Esta semana estamos obsequiando el libro que lleva por título 3 días que cambiaron la historia, del huerto a la tumba vacía. Autor, Sugel Michelén. En este libro digital, el autor se propone observar contigo 3 de las escenas que nos ayudarán a entender la importancia y el significado de la muerte de Jesucristo, acompañada del evento más glorioso de la historia redentora, su resurrección. Recordemos el acertado consejo del predicador Charles Spurgeon: lee muy buenos libros, pero vive en la Biblia. Continuamos con el tema y dentro de esta parte de la definición que nuestro hermano comenzó dándonos en el segmento anterior, queremos continuar. Adelante, hermano Alejandro. Sí, bueno, cuando hablamos entonces de la defensa de la fe, no estamos hablando que voy a defender mi integridad personal, ni que voy a tratar de demostrar mi inteligencia a la otra persona. Voy a demostrarte que yo sí sé que, bueno, que soy muy inteligente, sino que estamos hablando
de enfocarnos en Dios. O sea, el centro aquí, el objetivo es el reino de Cristo, Dios, no yo. Yo soy un medio y yo soy un objeto de la gracia de Dios, pero el fin no es exaltarme. Entonces, eso para tenerlo en cuenta en la definición. Y también quiero hacer referencia a lo que dijo un teólogo. Recomiendo mucho el libro Todo Pensamiento Cautivo de Richard Pratt. Estoy básicamente basándome para esta serie en el libro de Richard Pratt, Todo Pensamiento Cautivo. Él dice que la apologética cristiana es la reivindicación de la cosmovisión cristiana frente a las cosmovisiones no cristianas. O sea que finalmente estamos hablando del cristianismo, no de mí, sino que estamos exponiendo lo que la Biblia enseña frente, es decir, en oposición a lo que la Biblia no enseña, a las posturas que no son bíblicas, que todo el mundo cree. Entonces, esa oposición, como decíamos al principio, una oposición de ideas, es lo que nosotros estamos haciendo o estamos defendiendo la palabra de Dios y no nuestra vida personal. Entonces, claro, dirá alguien, pero es que Dios nos manda a ser humildes y a no ser peleoneros. ¿No? Es verdad, no estamos llamando a nadie a ser peleonero, a ser contencioso. El mismo Pablo dice, los siervos de Dios no somos contenciosos. Entonces no es esa riña por redes sociales que a todo le contesto, que eso no es apologética realmente. El que está haciendo eso está desfasado, está desorientado en lo que realmente es la apologética, la defensa. Y que está involucrada la Escritura, y la misma Escritura dice que no podemos contender por el Evangelio. Y que finalmente uno ve que lo que está pasando ahí es un orgullo de por medio y demostrar que yo sí he leído 2, 3, 4 libros y eso no es la defensa de la fe. Una vez más, se trata de Dios, del reino de Dios, de Cristo, de la cosmovisión cristiana, no de mí, ni de cuánto conocimiento yo tengo. Eso es correcto. Entonces, eso es precisamente lo que enseña segunda de Corintios 10, 4 al 5, donde dice que nosotros tenemos que llevar todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo. O sea, Jesucristo es el Señor. Así es. Y yo quiero que tú vengas a los pies de Cristo. Eso es lo que está haciendo un apologeta. Pero bueno, teniendo en cuenta ese señorío de Cristo, el privilegio de la iglesia, porque Dios nos llamó, Dios nos eligió, Dios nos dio vida nueva en Cristo por gracia. O sea, hay una cosa ahí de por medio, ¿no? Y también, entendiendo la condición de los incrédulos, nosotros podemos entonces dimensionar la necesidad de la apologética. ¿Por qué es necesaria? Porque siempre la iglesia va a estar en medio del mundo hasta que Cristo regrese. Sí. Siempre vamos a tener que dialogar con filosofías huecas, que son las de afuera. El cristianismo no es una filosofía hueca, es la verdad. Correcto. Pero las de afuera sí son filosofías huecas. Entonces tenemos que aprender a dialogar con el mundo porque siempre vamos a estar allí. Interesante, ¿verdad? Una de las cosas que debemos entender en esa rivalidad, en esa diatriba entre cosmovisiones, en ese enfrentamiento, es quién es el incrédulo y quién es el cristiano. Porque la idea entonces no es poner por encima la razón, poner por encima la experiencia, como cuando si yo logro decirle a alguien las cosas como son, seguramente lo voy a convencer. No, ya va, hay algo de por medio que estamos hablando de pecado, de una razón caída, de que por más que yo me esfuerzo, yo no puedo cambiar a la otra persona. Entonces, en el ejercicio de la apologética tengo que estar consciente de la realidad espiritual del que tengo enfrente. Y eso es muy importante. Entonces, el que se está oponiendo al cristianismo tiene un entendimiento caído. Realmente es un enemigo de Dios. Aquí no hay punto neutro. No es que es muy objetivo, no es que es inteligente, no es que está esperando, sí, como que haya más evidencia para tener razón. No, es un enemigo de Dios. Nosotros los cristianos lo sabemos, la palabra lo enseña. Entonces, ellos se rehúsan voluntariamente a aceptar la revelación de Dios. ¿Cuál revelación? Ya dijimos, la creación enseña acerca de Dios. Romanos 1, el poder y la deidad se ven por medio de la creación. Pero también se niegan a aceptar que la Biblia es la palabra de Dios. Pues decimos, bueno, la Biblia dice que tienes que arrepentirte, pero es que, ¿cómo sabes tú qué es lo que dice la Biblia? Entonces cuestiona también la Biblia. Esa reacción nosotros debemos aprender a interpretarla. Como que no es que le falte evidencia, no es que le faltan las palabras mágicas que nadie se las dijo y yo sí se las voy a decir. Es que tiene una condición caída. Está muerto espiritualmente, no puede entender la verdad de Dios. Es lo que dice la Escritura, ¿no? Entonces yo tengo que aprender a dimensionar esa rivalidad y darle el lugar correcto al incrédulo con amabilidad y explicar y todo, pero siendo consciente de su realidad espiritual. ¿Cuál es la diferencia con nosotros los cristianos? Bueno, que por la gracia de Dios, Dios nos dio una vida nueva.
nos abrió los ojos para entender su palabra. Tenemos la certeza de la existencia de Dios, la certeza de que la Biblia es la palabra de Dios. Podemos interpretar correctamente el mundo que nos rodea porque Dios, que es la verdad, nos enseña a interpretar el mundo que nos rodea. Entonces, yo sé que eso puede generar tensiones, ese conocimiento de que, bueno, el otro está espiritualmente muerto y no puede entender la verdad de Dios y yo sí lo puedo hacer. Entonces puede haber un conflicto, pero debemos nosotros estar claros de que no podemos negociar. Aquí no es que, bueno, vamos a llegar a un acuerdo entre los dos. Yo te acepto que la existencia de Dios es probable que no, y tú me aceptas que la Biblia es probable que diga la verdad. No, ahí no hay un campo medio, no es que vamos a ponernos de acuerdo y vamos a llegar a un punto medio, no. O sea, la verdad es esta, y tú estás equivocado en lo que estás diciendo, y te voy a demostrar por qué. Eso es defensa de la fe. Llegamos a nuestro último segmento del programa y queremos recordarle que usted puede visitar la Iglesia Bautista Reformada de Barquisimeto. Estamos ubicados en pleno centro de la ciudad con fácil acceso, transporte público muy bueno de continuo. Estamos ubicados en la carrera 22 entre calles 22 y 23, edificio Litay, planta baja. Allí, frente a este ministerio, los pastores Luis Muñoz y David Araujo, con mucho gusto estarán para servirles. Nuestros cultos se realizan los días domingo en dos horarios, 8:30 de la mañana y 11 de la mañana, y los días miércoles a las 5:30. Usted es bienvenido. Vamos a concluir entonces con todo lo tocante a esta necesidad que hay de la apologética y nuestro hermano Alejandro para esta parte final. Sí, bueno, podemos resumir que la apologética o la defensa de la fe es necesaria porque Dios nos ha dado la verdad y el mundo está en tinieblas, está en oscuridad. Entonces debemos ser sal y luz. Uh-huh. Y ser sal y luz implica decir la verdad a la gente. La gente tiene que saber la verdad. Entonces, por supuesto, entonces la persona que va a defender la fe tiene que conocer la fe. Uh-huh. Y también el texto de 1 de Pedro 3:15 dice, santificad al Señor en vuestro corazón. O sea, si una persona no es cristiana, si una persona no está bajo el señorío de Cristo, no puede defender nada, o sea, no puede defender la fe. Primero debe ocuparse en su salvación, en que su vida esté acorde a lo que dice la Biblia. O sea, lo primero es eso, no se puede defender algo que uno no cree. No se puede defender algo que uno no vive, también vamos a hablar más adelante de eso. Uh-huh. Pero entonces partimos del hecho de que el que defiende la fe cristiana tiene esa convicción firme en su corazón. Y por supuesto conoce la Escritura, porque no podemos entonces defender algo si no ni siquiera hemos leído la Biblia completa. ¿Qué vamos a defender? Hay gente que conoce más la Biblia afuera de la iglesia que dentro de la iglesia. Es una vergüenza para nosotros. Sí. Entonces nos mencionan cosas que no sabemos. Ay, yo no había leído eso. Y ahora entonces, ¿cómo vas a tú defender algo que tú no conoces? Entonces el punto de la apologética es que debemos conocer la palabra de Dios. Es que yo no voy a un seminario, no importa, porque aquí no estamos hablando de algo técnico, profesional, es de leer la Biblia constantemente y conocer lo que el Señor nos ha revelado. De eso estoy hablando, de un deber cristiano de todos, no solamente no es que eso es para el pastor, no es que eso es para el teólogo, eso es un deber cristiano para todos, conocer la palabra de Dios y darla a conocer a los demás. Sí, la gente dice, o los mismos creyentes, es que yo no he estudiado teología, pero es que no es necesario que estudies teología. O sea, todos estamos llamados a hacer eso. Todos, teólogos, exactamente. Porque tenemos que conocer, tenemos que nuestra cosmovisión debe estar bíblicamente centrada. Y es lo que vimos en Filipenses y es lo que está en 1 de Pedro 3:15. Quiero finalizar el programa de hoy hablando de las actitudes que son necesarias. Y como les dije, estoy basándome en el libro de Pratt. Él menciona por lo menos dos actitudes. Uh-huh. Una vida consecuente y la forma de hacerlo con el trato cuidadoso. O sea, sí, vamos a defender la fe, tenemos una convicción, una firmeza de que Dios nos ha revelado la verdad, pero si yo no vivo lo que estoy defendiendo, estoy dando un mal testimonio hacia los demás. Y mucha gente se ha rehusado a creer en el Señor, ya sabemos que es por una rebelión espiritual, pero cuando uno habla con ellos, lo primero que dicen es que no, tú no eres cristiano nada, tú eres un mentiroso, tú ayer hiciste aquello, me vas a venir tú a defender la fe. Primero arregla tu vida y después hablamos, y es verdad. No podemos andar queriendo defender la fe cuando llevamos una vida inmoral, llevamos una vida irresponsable, porque la verdad debe transformarnos primero a nosotros. Es cierto. Si no, no voy a andar compartiendo nada, no es honesto hacerlo. Pero también entonces ese trato cuidadoso, nosotros debemos ser, la palabra de Dios no dice, sino que debemos hablar
toda palabra sazonada con sal, Ujú. debemos ser humildes. Una vez más, no se trata aquí de humillar a la otra persona No. intelectualmente, yo sí sé, tú no sabes, no, debe haber amor de por medio, debe haber paciencia, todas estas virtudes y el fruto del Espíritu Santo debe exponerse, debe ser evidente a la hora de defender la fe. Entonces, sí, tenemos una convicción firme, sabemos que el cristianismo es la única religión verdadera y que todas las demás religiones están equivocadas, sí, pero vamos a hacerlo con humildad. Vamos a escuchar a la persona cuando habla, algo tan sencillo como normal, buen oyente y buen hablante, cosas que estábamos hablando ahorita. No se ve en otras personas, ¿no? Que atropellan, no escuchan, y eso no es cristiano. Hay que aprender a defender la fe con una actitud correcta. Es correcto, mi hermano, porque ciertamente en la forma como se dicen las cosas, en las formas como se puede abordar a alguien, es importante, porque de allí entonces van a ver cuál es la actitud correcta, tal cual como lo habla este autor del cual estás basándote allí. Damos gracias a nuestro Señor porque nos ha permitido estar al aire hoy en este edificante introductorio de la defensa de la fe o apologética. Nuestra invitación es para mañana miércoles a las 7 de la mañana para el cierre de esta corta serie acerca de la defensa de la fe. Gracias, hermano Alejandro. Mañana nos estaremos escuchando nuevamente. Elaboramos para ustedes Manuel Felipe García en la dirección, Alexis Azuaje lo hizo en los controles y quien habló para ustedes su hermano Henry Rodríguez. Feliz resto del día. Dios le bendiga. Seguimos avanzando por los caminos de Cristo, decididos a mantener a nuestro Señor Dios como el centro de todo en nuestras vidas. Permanecemos fieles a su palabra, conectados al camino, siempre en movimiento. Cuando llegue al final, estos labios dirán, no soy yo, sino Cristo.